Buenas tardes a todos. En este segundo día de grandes actividades que tienen, voy a comenzar a compartir la pantalla. Pues agradezco muchísimo la invitación, doctora Blanca Barcelata, muchísimas gracias para participar en este noveno Foro Nacional y primero internacional de sobre desarrollo positivo de la adolescencia. La verdad es que es muy grato ver que se está trabajando justamente para tener una serie de foros académicos donde se pueda hablar sobre este tema. Y particularmente, gracias por la invitación a hablar de un tema en particular, salud mental, que acorde con el lema de este foro nacional, continuidad y cambio antes y durante la pandemia, pues justamente como ha sido la salud mental en este periodo. Y evidentemente cómo ha pervivido. ¿Por qué? Porque a pesar de la problemática que se ha planteado, que se ha desencadenado a partir de la emergencia sanitaria, y particularmente en quienes, en los adolescentes, un grupo que de por sí ya tiene ciertos factores que bien pudieran generar vulneración, mayor aún, pero que también tienen una serie de posibilidades bastante grandes que debemos, por supuesto, en las que debemos poner atención. Entonces, comenzaré para comentarles que evidentemente esta situación de la emergencia sanitaria pues generó, por supuesto, un estado de crisis, ¿no? Y la crisis es bien importante definirla justamente para partir de que se trata de una situación no rutinaria. Todas las situaciones que van a exceder de lo rutinario, que van a exceder precisamente de aquella cotidianeidad, pueden verse excedidas, por supuesto, ¿no? En un individuo, en su familia, en la comunidad, y quiere decir precisamente que esta situación rutinaria excede la capacidad local para responder a ella. En inicio nos dimos cuenta finalmente que el hecho de que esta emergencia sanitaria fuera abarcando diferentes localidades, diferentes poblaciones, pues obviamente hace que sea una situación de mucho mayor gravedad. Produce cambios en la comunidad, el gobierno, el individuo, el apoyo y la infraestructura, por supuesto, se tuvieron que generar una serie de adaptaciones a nivel propiamente en inicio sanitario, después a nivel propiamente en diferentes áreas como la educativa, ¿no? Como las cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con la propia economía. Entonces, evidentemente, estos cambios a nivel global afectan la estabilidad de la región, porque si la región no tiene esta parte en la cual puede contender con emergencias, va a de por sí desestabilizarse y ya más aún cuando esta situación no rutinaria va prolongándose a lo largo del tiempo. Además, emplean muchos recursos de todas las instancias de apoyo, de todas. Si bien es una emergencia sanitaria, como comentamos hace un momento, produce cambios y participación de diferentes instancias. Y lo peor del caso es que no va a impedir que ocurran otras catástrofes. Estas crisis, finalmente, van de manera paralela con otra serie de situaciones específicas que hemos vivido, por ejemplo, desastres naturales, ¿no? Situaciones sociales, como por ejemplo la cuestión de la migración, que se sigue dando finalmente con todo y que está presente esta crisis. Al final, es muy importante mencionar que esta crisis va a amplificar los efectos que de por sí se tienen de manera inicial por una situación no rutinaria. ¿Por qué? Por la falta de respuesta suficiente. Acuérdense que dijimos que estas respuestas locales, que estos recursos que se van a emplear, que se van a dirigir a la atención de la crisis, con mucha frecuencia se consumen y ya no se reponen. Eso es muy importante mencionarlo en función de los seres humanos, porque finalmente, cuando hablamos de consideraciones específicas como, por ejemplo, el burnout, ¿no? Hablamos de que es un desgaste que difícilmente pueda ser sustituido, reconstituido. Entonces, evidentemente, por eso nos preocupan mucho las situaciones de crisis. Y en el caso específico de niños, niñas y adolescentes, es bien importante recordar que no es que nos agarraran completamente desvalidos, se nos olvida de pronto, que ya hay planes establecidos. La cosa es que como no estaban estos planes empleados anteriormente para emergencias sanitarias, por eso de pronto como que los olvidamos un poquito al principio.
En este sentido, la protección específica a niños, niñas, adolescentes en situaciones de crisis a nivel mundial plantea básicamente 6 intervenciones iniciales. Son las que les estoy mostrando aquí. Y fíjense ustedes cómo justamente lo que tiene que ver con salud y nutrición, y eso nadie lo va a poner en duda, nadie lo va a rebatir, ajá, es el primer punto en el que se debe haber una protección específica. Ponderar el cuidado de la salud física, todos los recursos de atención, independientemente de que se trate de una emergencia sanitaria. Más aún en esta situación que tiene que ver con la pandemia por la COVID-19 y la emergencia sanitaria que desata, es ponderar la salud física. Y si bien es cierto, en algún momento se comentó que niños y adolescentes eran quienes presentaban el menor riesgo de contagio, pero no así de ser transmisores, y afortunadamente sí es el menor grupo, pero las presentaciones clínicas después de pronto pueden parecer muy, muy aparatosas, ¿no? De pronto no se conoce el impacto a largo plazo todavía, y evidentemente es algo que al menos en el momento de la crisis se tiene que tener muy, muy cuidado. Ponderar la salud física y por supuesto los estados de nutrición. Y pensemos un poco el estado de nutrición que tenían los adolescentes que vivían aquí previamente, ¿no? El segundo punto es el que tiene que ver con el saneamiento y la higiene. Mantener las medidas precisamente para una convivencia, una cotidianeidad que tenga la posibilidad de prevenir situaciones por no tener un adecuado saneamiento e higiene. Y por eso todas las medidas que se dieron de sana distancia para evitar el contagio, todas las medidas que incluyeron la toma de decisiones drásticas como el cierre de las escuelas, y evidentemente son situaciones que se van dando a la par con el resto de la población. La cosa es que justamente en el caso de los adolescentes, este saneamiento e higiene de pronto no les fue informado de la manera más adecuada, de pronto no les fue informado de la manera más accesible para ellos. Tercero es seguridad y justicia. Para nadie es una noticia que justamente en este periodo de emergencia sanitaria y confinamiento salieron a la luz muchísimas situaciones que ya se tenían en algún momento dado presentes, de manera a la mejor silenciada, y se hicieron de manera evidente o desafortunadamente se hicieron más frecuentes. Entonces, seguridad y justicia tiene que ser un punto particular con un grupo que puede tener una gran dificultad para el acceso a estos servicios, como son el caso de los adolescentes. Educación y aprendizaje, pues evidentemente tal vez fue uno de los ejes que rigió esta parte que tiene que ver con la atención de niños y adolescentes, porque en realidad la decisión se tomó y evidentemente de pronto no se vieron las mejores condiciones pensando en ellos, ¿ok? No se vieron las mejores condiciones y necesidades que se requerían para una atención a distancia. Esto con el tiempo definitivamente sí se ha ido mejorando, se ha ido tratando de buscar las mejores herramientas para llevarlos a cabo, pero es un hecho que este periodo de aprendizaje tiene una debilidad importante que tiene que ser ahora recuperada definitivamente en un marco de actividades cada vez más presenciales. En quinto lugar, se deja a la salud mental, pero no por el hecho de que sea menos importante, sino porque de alguna manera los 4 primeros elementos van a poner una serie de posibilidades de que el individuo se vaya adaptando, que vaya desarrollando mecanismos propios para la adaptación. Y ahí, ya lo veremos más adelante, tenemos la posibilidad de tener al menos la visualización de 3 grupos de manera de cómo van a reaccionar. Por supuesto, el sexto punto que se tiene que proteger en una situación de crisis es la recuperación inclusiva. Poner atención en particular a aquellos sectores que tienen vulnerabilidades ya explícitas, pero particularmente de pobreza y de violencia. Todo esto va a incidir definitivamente en
este concepto en esta vivencia de la salud mental infantil y del adolescente. Y les recuerdo a todos ustedes que la gran diferencia que existe entre la salud mental de un adulto y un adolescente o niño es justamente que es un estado de bienestar en el que él se desarrolla, porque puede ser posible que todavía no tenga la percepción específica de qué es bienestar. Y entonces nosotros los adultos somos responsables de favorecer un estado de bienestar para que las habilidades, las capacidades se vayan desarrollando y ese adolescente vaya siendo funcional, productivo, que contribuya a su comunidad y que alcance indicadores del desarrollo. A veces nos quedamos con la idea de que esos indicadores del desarrollo son mucho más propios de niños pequeños, de la etapa escolar hacia abajo. Pero los adolescentes tienen un periodo de neurodesarrollo, una oportunidad de desarrollo en esta etapa, básicamente hasta los 18, 19 años, donde tienen el mejor punto de maduración neurobiológica. Y evidentemente los síntomas que se pueden presentar ante esta situación de reacción ante una crisis son síntomas reactivo-adaptativos. No son necesariamente síntomas que vayan a mantenerse de manera crónica. Depende de muchas cosas. Estos síntomas reactivo-adaptativo, el problema es que son de manera amplificada y distorsionada, que con frecuencia terminan siendo una situación de mala adaptación a la condición nueva que está presentando. Estos factores de riesgo y vulnerabilidad ya han sido bastante bien identificados en diversos estudios y series, y son estos 6 que les menciono aquí. Problema previo de salud en general. Aislamiento versus confinamiento. ¿Cómo es vivida esta medida de contención del contagio? La falta de estructuras y redes. Definitivamente hay muchos adolescentes que están aislados. Aislados, pero porque no tienen una red propiamente, ni siquiera familiar. Adversidad psicosocial, recuerden los 2 puntos que mencionamos, pobreza y violencia. Abuso y mal uso de tecnologías. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacer mucho uso de ellos, incluyendo para la educación, y evidentemente terminó completamente descontrolado. Y por supuesto el uso de sustancias, que desafortunadamente ha crecido la parte que tiene que ver con consumos iniciales, etapas más tempranas, edades más tempranas, 10 años aproximadamente, con consumos experimentales, pero sobre todo con consumos riesgosos. No necesariamente con dependencia, aunque eso lo vamos a ver seguramente en etapas posteriores. Entonces, estos factores de vulnerabilidad, factores de riesgo, van a hacer que este concepto de bienestar en el que el niño se esté desarrollado necesariamente presenten procesos adaptativos para funcionar. Y uno de los procesos adaptativos que es bien identificado por todos es esta reacción precisamente del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Una respuesta bioquímica de estrés, ante el estrés, y que frecuentemente se puede cronificar, por supuesto. Aquí les muestro estas revisiones que se han hecho justamente a partir del estudio de hormonas, neurotransmisores, neuromoduladores, citocinas proinflamatorias, y que en el recuadro color naranja podemos ver que se tiene como reacciones inmediatas. La sensación de angustia y desesperación, el consumo irregular de alimentos, la propia violencia doméstica. Algo importante que se veía en este periodo es justamente que los adolescentes frecuentemente eran observadores de la violencia, ahora son partícipes. La contención interpersonal y ambiental tiene que ver precisamente con esa posibilidad de tener una correlación, una participación en ayudar a entender a otros sobre la emergencia sanitaria. Y a veces esta ayuda no necesariamente era ayuda, sino que más bien era una alarma. Deprivación sensorial y negligencia, evidentemente es una situación que los adolescentes están viviendo de una manera importante y reaccionando ante esta situación exactamente con esto mismo, ¿no? Deprivación sensorial, manteniéndose aislados muy frecuentemente, no hablando con personas, manteniéndose básicamente con el estímulo, a veces de un
aparato como una laptop, un celular, ¿no? Una computadora. Las consecuencias a largo plazo nos preocupan definitivamente porque se ha vislumbrado la posibilidad de que haya circuitos cerebrales subdesarrollados. Recuerden que les comenté que el periodo de neurodesarrollo durante la adolescencia es muy, muy importante porque es altamente reorganizativo, es una optimización funcional a través de procesos como la poda neuronal. Entonces, evidentemente, estos circuitos cerebrales subdesarrollados nos van a preocupar dependiendo del área en la que se puedan presentar. La presentación de obesidad debido a este consumo irregular de alimentos, y ya de por sí México ha tenido el deshonroso primer lugar en obesidad infantil, es algo que nos preocupa para perdurar en etapas de adolescencia. El abuso de sustancias, como comentaba, no es que se presente como tal situaciones de dependencia en este momento, sin embargo, sí consumos perjudiciales, es decir, que puedan ser espaciados, pero que cuando decido tomar, intoxicarme con una sustancia, voy a cometer alguna situación que pueda ser altamente dañina para mí. La falta de procesamiento emocional definitivamente nos pone en una antesala de situaciones importantes como los trastornos afectivos o los trastornos de conducta, la intensificación de los trastornos psiquiátricos y, por supuesto, el gran problema que sí que hemos visto recientemente, que son los pensamientos suicidas. Ojo, no solamente la conducta suicida, sino toda la, no solamente intentos suicidas, sino todo la gama precisamente que incluye los pensamientos suicidas. Ahora, esta imagen es para recordarles a ustedes este planteamiento que se ha hecho de las oleadas asistenciales que ha tenido la COVID-19, ¿no? A partir de una oleada asistencial por la mortalidad y la morbilidad por la COVID-19, también por aquella que tiene que ver con el que situaciones urgentes que no tenían que ver con COVID, sino con cualquier otra cosa que siempre va a estar presente, entonces no tenían una atención como tal. Y la tercera que tiene que ver con la interrupción de situaciones de condiciones crónicas. Y tenemos muchos adolescentes que ya tenían una condición previa, que estaban recibiendo atención y que desafortunadamente por esta problemática de la emergencia sanitaria no se dio. ¿Cuál es la que nos preocupa más? Desafortunadamente es la cuarta ola, porque es justamente el cómo vamos a tener esas repercusiones psiquiátricas del trauma, de la presencia de enfermedades mentales, problemas económicos y ese cansancio que ese burnout, precisamente el que mencionamos. Es la vivencia subjetiva que cada individuo va a tener. Y obviamente esta va de acuerdo a esto que les comentaba, que es la presentación sintomática de acuerdo a la expresión clínica, la expresión clínica de acuerdo a la expresión sintomática, una vez que se tenía este proceso mental. Es decir, durante la pandemia, durante la emergencia sanitaria, la COVID-19, existe un grupo sin patología mental previa, ¿no? Y evidentemente este grupo desarrolló mecanismos de reacción adaptativa. Estos mecanismos reactivos adaptativos, dijimos desde el inicio que son mecanismos amplificados y distorsionados. Por eso hay que cuidarlos. No es que como no tenía algo previo, tuvo una reacción esperada, pues ya no les vamos a hacer caso. Grupo vulnerable es justamente donde la situación, la emergencia sanitaria, desencadena algún tipo de trastorno mental que se tenía de manera subclínica y que se explicitó en la pandemia. Es decir, la pandemia fue el factor desencadenante. Y el grupo con psicopatología, es decir, que sufrió una descompensación en este proceso de la emergencia sanitaria. Tenemos muchísimos pacientes, ¿no? Y digo pacientes porque ya tenían un diagnóstico, un tratamiento establecido y como comenté, se vio interrumpido. Ahora, hablando específicamente de este concepto de pervivencia, que es duración o permanencia con vida de algo a pesar del paso del tiempo, de los problemas o de las dificultades, lo empleé justamente para hacerles énfasis a ustedes que la salud mental es algo que es indivisible de la salud integral, de la
conformación de un individuo. Y por eso va a estar presente en todo momento. Puede que exista alguna alteración o algún problema de salud mental donde yo eche a andar mis mecanismos adaptativos, como comenté, para funcionar. Puede que haya ya la presencia explícita de un trastorno mental, pero eso no implica que todas las áreas de este concepto de bienestar, de este concepto donde yo voy alcanzando mi desarrollo, estén afectadas. Ya que hay que tener un ojo muy bien puesto en justamente, ya se han hecho algunas asociaciones con la presencia de reacciones que se han tenido en otras emergencias sanitarias, ¿no? En otras situaciones de emergencias, particularmente en el grupo de adolescentes. Y fíjense ustedes justamente cómo se veía que muchos de ellos, claro que tienen una vulnerabilidad importante, pero que también tienen estos factores que no son tantos, nos encantaría que fueran muchísimo más, que la lista fuera más larga, pero que le ayudan precisamente a ese pensamiento positivo, esa versión positiva que le va a ayudar a afrontar diferentes situaciones. Se divide básicamente en 3 grupos: la relación interpersonal, el confinamiento, y recientemente hay algunas publicaciones que hacen alusión al COVID-19. En el caso de la relación interpersonal, las formas de comunicación alternativa. Los adolescentes han sido bastante creativos justamente para generar estas formas de comunicación alternativa. Se han tenido desde siempre, si no es necesariamente una cuestión verbal, ¿no? Una cuestión de presencial, han sido diferentes, ¿no? Y entonces ahora, pues por supuesto, esto también nos pone en un pequeño riesgo con el asunto de el uso de tecnologías, ¿no? Porque puede ser una forma de comunicación alternativa en sentido positivo o en sentido negativo. La forma de expresión variada, ¿no? No solo verbal. De hecho, de ahí surgen precisamente también la expresión a partir de imágenes, a partir de, voy a llamarlo así, como tal, como son emoticones, ¿no? Memes, ¿no? Diferentes cómics, ¿no? Entonces, evidentemente, esas formas de expresión variada es algo que sí ha pasado, que sí se ha incentivado y que ha surgido mucho a partir en otros ejemplos de emergencias sanitarias, sí se ha visto. La redefinición de la familia de manera positiva o negativa, es decir, quién tiene el rol de qué en la casa, ¿no? Eso es algo que en muchas ocasiones le ha venido a dar certeza justamente a los adolescentes, ¿no? La responsabilidad de sí mismo, la responsabilidad de sí mismo en sentido positivo o negativo, ¿no? La toma de decisiones. Y por supuesto el poder afrontar las consecuencias de esas decisiones. En el caso del confinamiento se ha visto en varios tipos de emergencia sanitaria e incluso se ha visto en poblaciones con una adversidad importante. Y bueno, evidentemente se ve que en sentido positivo el tener actividades fuera de casa mucho más controladas, mucho más supervisadas, con la generación de poder pasar tiempo con la familia, puede ser un factor altamente protector. Generar rutinas de participación, es decir, rutinas en las cuales el adolescente tenga un papel específico en la casa, ¿no? No únicamente, vas a tomar tus clases y te quedas encerrado todo el santo día en tu cuarto o en el espacio específico donde en teoría deberíamos nosotros estar teniendo una participación también como adultos. Reordenamiento de conceptos relativos a la pertenencia, es decir, yo pertenezco a esta familia, yo pertenezco a este lugar, a esta comunidad, de lo que hay en mi casa, de lo que yo tengo en uso cotidiano, que es mío, que es realmente algo de lo que yo pueda disponer. Y esto se ha visto mucho en series que se han trabajado, por ejemplo, en epidemias pasadas que tenían que ver, por ejemplo, con ébola y con influenza. COVID-19 particularmente ha puesto de manifiesto que varios adolescentes, claro que han tomado la responsabilidad del autocuidado y del cuidado de otros, la participación del cuidado de alguien que enfermó en la familia o de alguien que ha tenido una situación de salud, no necesariamente COVID. Actividades o conductas prosociales, por supuesto, se ha favorecido, incluso ayudándoles a participar en diferentes actividades donde puedan expresar ellos de manera creativa y de cómo poder hacer
de conocimiento de las demás personas, que se puede hacer algo altruistamente, que se puede hacer algo en favor de la seguridad de las personas. Y por supuesto la participación en la recuperación de los otros, no solo en el cuidado durante la enfermedad, sino el poder participar en qué vamos a necesitar ahora para que tú vuelvas a funcionar, ¿no? Para que tú vuelvas a estar en el medio de la familia. Afortunadamente, a la mayor parte de los adolescentes no les va mal con la enfermedad, pero evidentemente ellos han sido partícipes de muchas situaciones que han pasado en sus familias. Y evidentemente, les recuerdo, esta pervivencia de la salud mental es para la adaptación y la funcionalidad. La conclusión justamente de esta participación que yo tendría en este momento es que la pervivencia de la salud mental en los adolescentes durante la contingencia sanitaria generada por esta pandemia por la COVID-19 será, es decir, si habrá pervivencia, si se presta atención a la vulnerabilidad en aspectos específicos. ¿Cuáles aspectos específicos? Y justamente a través de ello ya se está trabajando en diferentes organizaciones a nivel mundial para poner atención al desarrollo y a la edad cronológica en la que esto ha estado sucediendo, para favorecerlo. El nivel educativo, para que a partir precisamente de que haya existido un adecuado aprendizaje en este tiempo o no, haya una reorganización curricular incluso. Una condición de salud mental preexistente tiene que ser retomado para la atención y evidentemente generar intervenciones, sobre todo psicosociales, para que pueda tener una recuperación. La condición económica es importantísima para que justamente su familia, ellos mismos, puedan ver si van a afrontar el futuro con una condición económica al menos estable. El aislamiento debido a una problemática o temor, si atendemos esa vulnerabilidad, seguramente muchos chicos van a ir a la escuela manteniendo medidas de seguridad y de sana distancia. Suspensión prolongada de actividades escolares y de socialización, si tiene que repensarse, si tiene que replantearse, tiene que haberlas, porque si no estamos limitando precisamente el desarrollo psicológico de los adolescentes. El acceso a servicios de salud mental, favorecer que tengan acceso a servicios de consejería, de terapia, la regulación de conductas maladaptativas, como las que tienen que ver justamente con el abuso de tecnología, el generar nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico para el cuidado de la salud mental y, por supuesto, políticas y planes de intervención. Eso es a nivel mucho más global y evidentemente haría que nuestra participación de manera individual en el contacto con los adolescentes en el día a día sea justamente para detectar esa vulnerabilidad y para ver si pertenece a uno de los 3 grupos que comentamos y qué vamos a hacer para que ese fortalecimiento de la salud mental pueda estar presente. Esta es mi participación.